La verdad es que esta lección va a ser muy corta. Ajá. Vamos a ver 4 temas. Hoy solo se los voy a describir. El viernes los vamos a ver a detalle. Les voy a subir la presentación con alguna información para completar, algún texto para leer muy corto y solo van a hacer un ejercicio que va a ser muy sencillo, pero todo a detalle lo veremos el viernes, ¿ok? El primer tema sería la sintaxis enredada. Para entender esto tenemos que hablar de sintaxis y la sintaxis es una parte de la gramática que estudia las reglas para poder entender un texto. Ajá. ¿Y en qué está basado? Pues en una oración, en un enunciado. La sintaxis es cómo se componen los enunciados, ajá, cómo se van organizando. Y es muy sencillo, cada enunciado tiene 3 cosas, el sujeto, el verbo y el predicado. Se pueden constituir de diferente manera, pero si se dan cuenta, todos los textos lo tienen de esa forma. A lo mejor son palabras, a lo mejor son cosas, a lo mejor son personas, pero en lugar de palabras son personas, pero lo importante de eso es que lleven un orden y que, sobre todo, se entienda. Ese es el objetivo de la sintaxis, que se entienda lo que estamos leyendo. Y cuando hablamos evidentemente de sintaxis enredada, significa que no está claro lo que el autor o el que escribió el texto quiso decir. Y si se dan cuenta, la sintaxis enredada no solo la podemos ver en los textos que escribimos, sino también la podemos ver cuando oímos a alguien que está hablando y decimos, ¿qué dijo? ¿Qué? No entiendo qué quiere decir, ¿no? Entonces, la podemos utilizar de muchas maneras. Y dentro de la presentación les voy a poner un poco más a detalle. Solo les quiero decir que la sintaxis sirve específicamente para darle un entendimiento más claro al lenguaje, a lo que queremos comunicar. Y está muy de la mano con el proceso de la lectura, con el proceso de la comunicación oral y escrita. Ajá. Por eso es un tema bien importante, en el que tenemos que tener claro cómo funciona la sintaxis. Nuestro ejercicio va a tratar sobre todo sobre esto, pero bueno, más adelante se los diré y sobre todo se los voy a subir en el Claro. El otro tema del que vamos a hablar son las metáforas gramaticales. Las metáforas gramaticales es un tema un poquito más complicado. Aunque, bueno, evidentemente las metáforas, hablamos de algo muy sencillo cuando hablamos de las metáforas gramaticales. Cuando hablamos de ellas nos referimos específicamente a una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Ajá. Y no les voy a dar ejemplos porque quiero que ese sea el otro ejercicio que vamos a hacer y es muy sencillo. Perdón, les había dicho que iba a ser uno, pero no. Vamos a hacer 2, muy fáciles, ¿ok? La metáfora, entonces, de eso se trata. Sustituir, ajá, con una figura retórica algo que podemos entender de qué se refiere. Ajá. Por ejemplo, el lucero de la mañana. Sí, no les iba a decir, pero pues ya les dije un ejemplo. El lucero de la mañana. ¿A quién se referirá? Me lo van a contestar en la clase, ¿ok? Esa es una metáfora. Y cuando hablamos de las metáforas gramaticales, específicamente, tiene que ver con las metáforas en un sentido más estricto en el lenguaje. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar un mismo verbo, ajá, en la oración de diferentes formas o en diferente conjunción y está dándonos el mismo significado. Es una metáfora gramatical porque está basada en la gramática, ¿ok? No se preocupen, este tema lo vamos a ver a detalle el viernes, solo quería que supieran qué es de lo que estamos hablando, pero para que se vayan empapando de lo que se trata una metáfora gramatical. El siguiente es el vocabulario desconocido. La verdad es que ya hemos trabajado sobre eso, hicimos ejercicios, así que solo se los voy a nombrar ahora. Porque me voy a detener tantito, y no mucho la verdad, en el último tema que es la ortografía y la gramática. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de los errores gramaticales y ortográficos. Ajá. Pero para poder comprender esto tengo que decirles que la ortografía y la gramática existen para que el lenguaje escrito se entienda bien, para no confundir una palabra con otra o para comprender una frase a la primera sin necesidad de leerlo varias veces. Entonces, la ortografía y la gramática nos sirven para ordenar. Ajá. La gramática está muy de la mano con la sintaxis y la ortografía nos da un significado. Por ejemplo, si yo digo bebé y no le pongo el acento a la última E, entonces es bebe, de tomar. Pero si digo bebé, me refiero a un... Justamente lo que les decía, esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de los errores
gramaticales u ortográficos, justamente esto. No confundir ese tipo de cosas. En el texto que les voy a subir, en la presentación que les voy a subir, están estas dos cosas. Específicamente les voy a poner unos ejemplos de sintaxis enredada, cómo no equivocarnos en ciertas cosas, y también otros ejemplos de ortografía y gramática cuando nos equivocamos al escribir palabras, que para que ustedes se den una idea. Toda esta información la voy a subir, no van a tardar mucho en revisarla y todo lo demás a detalle lo veremos el próximo viernes. Los dos ejercicios que vamos a hacer, el primero es muy sencillo. En el primero vamos a buscar un texto en redes sociales y vamos a analizar si está enredada o no su sintaxis. Y ustedes me van a marcar muy perfectamente cómo están constituidos, sujeto, verbo y predicado. Es lo único que necesito. Si me encuentran un texto enredado, van a tener puntos dobles. Si encuentran un texto normal y hacen completa la tarea, es punto. Si está un texto enredado, doble, ¿ok? Ese va a ser el primer ejercicio. Y el segundo, quiero que me pongan un ejemplo, dos ejemplos de metáforas. Metáforas. Cuando están, póngame un enunciado de cada una, que sean dos. Igual, si está completo y están padres, 2 puntos. Si no está completo, solo van a tener un punto, ¿ok? Todo lo demás a detalle lo veremos en la sesión del viernes. Que estén muy bien, chicos.